El Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y Frecuencia Igual presentan Laguna, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas aquí en Frecuencia UAL y en UAL TV, en este programa que arrancamos con todo, Laguna, ¿cómo vamos? Programa que hacemos en conjunto la Universidad Autónoma de La Laguna y el Consejo Cívico de las Instituciones. Y para arrancar esta nueva edición, este nuevo formato de Laguna, ¿cómo vamos? Tenemos aquí a una gran amiga, compañera de muchos años por allá en el Colegio América. Nos conocimos en preparatoria y luego pues la vida nos puso en ciertas trincheras que parece que generan coincidencias, porque ahorita está tocando mucho en los medios de comunicación el tema de la reforma al Poder Judicial. Y cuando decidimos relanzar este proyecto de Laguna, ¿cómo vamos? Decidimos que este debía ser el tema con el cual tendríamos que impulsar pues el debate en nuestras redes, en nuestra comunidad del CCI Laguna, y para esto pues decidimos invitar a Luisa Fernanda Martínez Contreras, que además de ser mi gran amiga, gracias, pues es licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en Derechos Humanos y las dos fueron estudiadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente ella es oficial judicial C adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito. Está largo el currículum. Y además, pues que fue lo que a mí me llamó mucho la atención, porque a sus 30 años, ya la ventilé, es secretaria general de la sección 17 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal. Después de toda esta lectura, Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alfredo, gracias por la invitación. Gran amigo, siempre un gusto verte, seguirte en redes. Un gustazo tenerte entre mis conocidos. Oye, Fer, pues yo sé que tú eres una mujer muy ocupada. De antemano te vuelvo a agradecer el tiempo de estarnos acompañando aquí en este programa. Y vamos a lo que nos trae. Porque pues una cosa es lo que se dice en el brevario cultural de la reforma al Poder Judicial, otra cosa es lo que dice la clase política, que en este país desafortunadamente pues se avienta muchas maromas, y mucha de esta clase política no está ni siquiera preparada para hablar frente a un micrófono, menos para debatir algo tan importante. Y por eso a mí me gustaría que tú, como trabajadora, como representante además de los trabajadores, vayas respondiéndonos algunas inquietudes que a los ciudadanos de a pie pues nos preocupa mucho, sobre todo en este debate que se está generando. Número uno, de entrada, ¿qué es y para qué sirve el Poder Judicial? El Poder Judicial es un poder del Estado que administra la justicia a todos los ciudadanos y pues trabaja en conjunto con otros elementos en la impartición de justicia. Pero así a grandes rasgos y para que todo nos quede en término general, el Poder Judicial, tanto del Estado como de la Federación, son administradores de la justicia. A ver, tocaste un punto importante del Estado y de la Federación. Mucha gente no sabe cuál es la diferencia entre el gobierno del Estado de Coahuila y entre el gobierno federal. Piensan que van junto con pegados. Muchas de las veces no saben cuál es la responsabilidad de uno y cuál es la responsabilidad del otro. Y por eso viene esta siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el Poder Judicial Federal, que es donde tú trabajas, y el Poder Judicial Estatal, que muchas de las veces no conoce la gente? Exacto. Fíjate que ahorita que está el tema en tendencia, nos damos cuenta de esta gran confusión por parte de la ciudadanía, incluso lamentablemente que lo he visto como servidora pública, también por parte de muchos abogados litigantes, confunden conceptos, confunden la jurisdicción de cada uno. El Poder Judicial del Estado son las autoridades locales, juzgados familiares, juzgados civiles, mercantiles, los juzgados penales. Son los encargados de ver, pues vaya,
cuestiones locales de entre los ciudadanos, un divorcio, algún robo, un feminicidio, esas cuestiones son tratadas a nivel Estado. El Poder Judicial Federal ve la cuestión entre ciudadano y autoridad. Nosotros somos el contrapeso en el actuar de las autoridades para que se dirijan con legitimidad en los derechos y respeto a las personas. Ante los abusos de autoridad, ahí estamos como Poder Judicial de la Federación. Entonces, por ejemplo, si yo como ciudadano tengo un problema de, vamos a decirlo así, marital, que me quiero divorciar de mi pareja, yo no voy a acudir a un juzgado federal. No, eso lo vas a tratar en un juzgado familiar con las leyes del Estado. Ok. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, tengo un atropello por parte del SAT o de la Secretaría de Hacienda y quiero, pues ahora sí que el Estado me brinde justicia, el Estado como institución, como ente, acudo al Poder Judicial de la Federación. Así es correcto, porque es lo que te mencionaba, el Poder Judicial de la Federación regula el actuar de las autoridades, que se conduzcan conforme a derecho y respetando los derechos humanos de las personas. En este caso sería tu patrimonio, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de personas que están detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado o porque pasaron por un lugar y resulta que en ese lugar hubo una redada y los metieron a un ceferezo o a alguna cárcel federal, ahí también entra el Poder Judicial de la Federación. Sí, de hecho, la propia Constitución, las leyes prevén cuál es la jurisdicción tanto del Poder Judicial Federal como del Poder Judicial del Estado. Aquí debe calificarse cuál es el delito que se les imputaría a estas personas para ver cuál autoridad será la que tendrá la obligación de responder por eso. Aquí vamos a tocar el tema que el primer contacto con la ciudadanía en la impartición de justicia son los policías, son las fiscalías, que son las encargadas de llevar a cabo la investigación de estas cuestiones. Ellos recaban toda la información, hacen la investigación, recolectan las pruebas y entonces ya esto pasa a lo que es el Poder Judicial para que se dé el análisis de la impartición de justicia. Entonces aquí hay una duda que muchos ciudadanos tenemos. ¿Qué papel juegan los poderes judiciales, tanto locales como federal, y las fiscalías en la impartición de justicia? La fiscalía es donde tú vas y pones la denuncia. Ella es la que se encarga de armar la carpeta, la investigación que va a presentar ante el juez, ya sea local o federal. Después de este enrollo, ¿qué papel juega cada uno? Es totalmente un trabajo al 100%. Pero nosotros, o sea, el Poder Judicial trabaja con lo que la Fiscalía proporciona. Tú no vas a ver a un oficial judicial o a un secretario de distrito, a un secretario del Estado, a un actuario en la escena de los hechos, recabando pruebas, trayendo interrogatorios y demás. No. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Eso es lo que hace el Ministerio Público, esa es la autoridad de la Fiscalía, esa es su parte de actuar. Nosotros, con lo que ya recabaron, vamos a hacer un análisis para la impartición de justicia. Aquí lo que sucede, y es lo que es el problema con la sociedad, que piensan que si el Poder Judicial determina una libertad o determina que no procede esa imputación, es porque nosotros lo decidimos, porque es corrupto el sistema y demás. Desgraciadamente no es así. Falta o hay alguna laguna en las pruebas que se recabaron, entonces no está completo. Hablando de delitos, pues nos vamos al principio de presunción de inocencia. Si no tengo completa, no está bien integrada una carpeta de investigación, ¿cómo el Poder Judicial va a poder determinar si esta persona se queda vinculada a un procedimiento o no? ¿Sí? De ahí parte la importancia de que el trabajo se haga muy bien en todas las partes que conlleva la impartición de justicia. Que por esta razón muchas de las veces dejan libre a algún capo del crimen organizado que muchas de las veces no tuvo el debido proceso, y es lo que se escudan muchos jueces, o gente que cometió algún fraude fiscal o algún gran delito. Como no se arma bien la carpeta de investigación, pues se deja libre precisamente porque las fiscalías no hacen su chamba. Mira, más allá de meternos a que si hacen o no su chamba, vamos a tocar un punto.
Ahorita viene la propuesta, la reforma al Poder Judicial, sí, que en un principio viene a reformar el Poder Judicial federal, ajá, y después el estatal, cuando, dicho por las personas con más experiencia que tu servidora y hablando a rajatabla, lo que se debería de reformar es el inicio el primer contacto que tiene la ciudadanía con la justicia, que son los policías, que son las fiscalías, cómo está la atención al público, cómo está la atención a las víctimas cuando acuden a denunciar un delito, cómo está estructurada la recabación de pruebas, la investigación que tiene que realizar toda esta actividad para que llegue bien hecha su carpeta de investigación, bien conforme esta investigación vaya, sí, para que se pueda dar, ahora sí, la vinculación a un proceso. Entonces, el Poder Judicial Federal, cuando detecta que las autoridades estatales por alguna u otra situación no se completa lo que debe de ser, pues desgraciadamente en protección de los derechos humanos y bajo la presunción de inocencia de la persona, tenemos que decirle al Estado, vuelve a hacer el trabajo, regresa al inicio y reestructura nuevamente para entonces sí poder proceder conforme a derecho en la investigación de los delitos y poder sancionar. Fer, aquí hay otra cosa que la gente reclama mucho. Y es una de las principales razones por las cuales no acude a denunciar un delito, que es la impunidad. ¿Tú cuál crees que sea la principal razón por la cual exista tanta impunidad en México? Porque técnicamente el 95% de los delitos que se cometen quedan impunes. O sea, no hay un culpable. Y al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de personas que están dentro de los cerezos o de los eferezos que todavía ni siquiera tienen sentencia. ¿Tú cuál crees que sea la razón por la cual existe este grave problema de justicia en México? Mira, hablar de impunidad ya se vuelve un tema, que es responsabilidad de todos, tanto de las autoridades como de los ciudadanos. Realmente, ¿cuál es el índice de denuncia de un delito que hay actualmente? Mucha gente que sufre algún asalto, algún robo en casa habitación, lo que tú quieras, ya no va y denuncia. Entonces, evidentemente, pues la fiscalía no va a hacer su trabajo porque no está enterado de este suceso. Exacto. ¿Cómo vamos a trabajar sobre algo que no conocemos que pasó? Entonces, una parte es eso, que no hay esa cultura de prevención, no hay esa cultura de la denuncia y que, como te comentaba hace un momento, falta destinar recursos realmente a las policías en capacitación, en infraestructura, en materiales para que puedan llevar a cabo su trabajo. Entonces, la cuestión de una impunidad también viene a reformarse a partir del 2008 con una reforma constitucional que prevé cuestiones de resarcir el daño, la famosa reparación del daño a la víctima. Ahora, desde ese año, no todos los delitos terminan en cárcel, no todos los delitos terminan con una sentencia en privación de la libertad. Ahora, si haces un daño y existe la posibilidad de repararlo, ya sea lo más común es con una medida económica, así se están reparando y se está evitando que más personas queden recluidas en cerezos y ceferezos, porque realmente el sistema penal, el sistema penitenciario ya no se daba abasto. No, está desbordado. Exactamente, está a su límite y más. Entonces, hay que buscar medidas alternas de solución de conflictos. También desde el 2008 se busca no llegar a un procedimiento largo en una cuestión penal. Se buscan medios alternos de solución de conflictos, que sin llegar al juicio se pueda solucionar el problema. Y esto también con la finalidad de aligerar la carga de trabajo a los sistemas judiciales de los estados y a su vez darle una pronta solución al conflicto que hay entre ciudadanos. Fer, esta pregunta a lo mejor es utópica, muy cargada de esperanza, pero siendo realistas, desde tu punto de vista como trabajadora del Poder Judicial, como abogada, como mexicana, ¿se puede mejorar la impartición de justicia en México? De que se puede mejorar, se puede mejorar. Somos instituciones, perfectibles. Claro que somos también un factor humano que podemos ir mejorando con capacitación constante, con el recurso económico necesario, volvemos a hablar, necesitamos infraestructura, necesitamos también capacitación del personal y también la colaboración de toda la ciudadanía. Si sucede algo, denuncien.
Si tienen alguna duda, acérquense a los profesionales que los pueden auxiliar. Algo que hemos comentado en otros foros y en otras oportunidades que nos han brindado, el Poder Judicial Federal y del Estado tienen su defensoría pública para que las personas se asesoren y esto no tiene ningún costo. Entonces sí se puede mejorar, sin embargo creo que aún nos falta mucho por hacer a todos, en todos los niveles. Y en esta necesidad de mejoría se lanza la iniciativa, famoso plan C, de reformar el Poder Judicial mediante la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Tú crees que esta reforma puede mejorar la impartición de justicia o puede complicarla aún más? Es una cuestión delicada. Vamos a dejar en claro que pues todavía es una propuesta. Todavía es perfectible, todavía puede haber aportaciones porque la propia propuesta como está actualmente tiene varias contradicciones. Entre las principales que se han detectado es que alarga los plazos en la resolución de los juicios. ¿Todavía más? Cuando realmente en la actualidad la resolución de un juicio es menos a lo que está previendo la reforma. Entonces me estás hablando como reforma de una impartición de justicia pronta y expedita, pero me estás alargando el plazo y me estás recortando el personal que va a dar solución a estos conflictos. Sí. Entonces, sinceramente, no creo que sea la vía para mejorar la impartición de justicia haciendo la elección de titulares por medio de votación popular, porque para empezar está habiendo una intromisión a uno de los poderes. Por eso siempre había existido esta división tripartita. Exacto. Cada uno hacía su chamba, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los tres manteniendo el equilibrio del país. Al momento que empiezan a intrometerse, a cambiar la estructura de la cabeza, entonces ya vamos a ver que va a haber ahí un desequilibrio que ya no va a ser tan objetiva. Y vamos, por elección popular, ¿cómo se hace una elección popular? Mediante voto. ¿Cómo se ganan los votos? Con dinero, seamos realistas. Una parte es con dinero, que la reforma prevé que no va a haber dinero, pero otra también es prometiendo. ¿Qué hacen los políticos en campaña? Prometen. Algo que no van a cumplir. Exactamente. Entonces, en una impartición de justicia no puedes prometer algo que no sabes qué va a pasar. No te puedo garantizar a ti que si me llega un asunto en el que tú seas el quejoso, te lo voy a dar favorable, porque yo me tengo que someter a la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Exacto? Entonces, antes de dar una reforma desde arriba, lo importante es reformar desde abajo. ¿Quién tiene el primer contacto con la ciudadanía? ¿Cómo se va dando? Para que entonces sí pueda hacer una reestructura completa en pro de mejorar la impartición de justicia. Y es que no podemos negar, Fer, que hay una necesidad urgente de que se replantee el modelo de justicia en este país, y más con la gran cantidad de atropellos que hay tanto por parte de las autoridades como por parte de los mismos ciudadanos hacia otros ciudadanos. Pero también surge esta pregunta: ¿cómo elegir a los jueces cuando la gran mayoría de la población en este país no sabe ni siquiera qué hace el presidente? ¿Cuál es la función de un diputado? ¿Cuál es la función de un senador? ¿Cuál es la función de un diputado local? ¿Cuál es la función del gobernador? ¿Cuál es la función del alcalde? ¿Cuál es la función de los regidores? ¿En qué medida esta elección popular puede llegar a ser realmente eficiente en medio de una ignorancia cívica generalizada que el mismo gobierno, a través de su modelo educativo que trae arrastrando durante muchos años, impide al ciudadano conocer cómo funciona el gobierno, cómo se estructura y cómo se opera realmente el gobierno? Y la segunda, ¿cómo puede garantizar este nuevo modelo que se está planteando que lleguen las personas más capacitadas? Si, siendo sinceros, y discúlpame, la carrera de la abogacía es una de las que los ciudadanos concibimos como más corruptas en este país, porque tú lo último que quieres en este momento de tu vida es conocer a un abogado, porque sabes que te va a sangrar hasta donde pueda. Y esa es la realidad que muchos ciudadanos sentimos. Claro, hay abogados
que son honorables, que realmente hacen bien su chamba y que gracias a ellos este sistema no ha colapsado, pero también hay otros que nomás quieren ver de dónde sacar lana. Imagínate que esos lleguen a ser jueces, lleguen a ser magistrados, lleguen a ser ministros, cuando que en este momento exacto lo que los frena pues es el servicio profesional de carrera que tentativamente va a desaparecer. Mira, has dado en el punto medular de la reforma. ¿Cómo vas a garantizar que el titular que llegue por voto popular sea una persona altamente calificada para desempeñar ese puesto? Uh-huh. En el Poder Judicial del Estado y el federal, te voy a hablar por el federal, que es lo que conozco, ahí he hecho toda mi carrera prácticamente, hay una carrera judicial implementada desde el 2021 para garantizar que estén las personas mejor capacitadas desempeñando las labores dentro de esta institución. Para llegar actualmente a ser titular de un órgano, tuviste que pasar por toda una carrera judicial, empezando desde el primer peldaño como oficial judicial. ¿Qué fue lo que tú...? Que es lo que actualmente yo trabajo. Ajá. Que somos el primer receptor con la ciudadanía, con los quejosos, con los abogados litigantes, quienes llevamos el trámite de los asuntos. Luego está el actuario judicial, el secretario de juzgado, secretario de tribunal, y tiene que haber exámenes de oposición, cursos de capacitación. Además, aun y cuando ya seas secretario, seas actuario, seamos oficiales, tienes que estar en constante actualización. Uh-huh. El derecho es una carrera tan en constante cambio que no puedes decir, yo ya estudié derecho, salgo de la facultad y ya lo sé todo. No, tienes que estarte actualizando porque las leyes cambian. Uh-huh. Se van actualizando de acuerdo a las necesidades actuales. Hace 15 años que íbamos a escuchar de una policía cibernética, que íbamos a escuchar de las extorsiones telefónicas o por medios de comunicación, uh-huh. no sé, redes sociales. No había. No era un problema que existiera, pues no había una legislación acorde. Que en estos momentos rebasa por completo. Exactamente. Entonces, para poder llegar a ser titulares, tuviste que recorrer un camino. No fue por ser el más carismático o porque tenías más amigos y llegaste ahí. Entonces, actualmente esta propuesta de reforma, así como la están lanzando y la están vendiendo el partido electo, no es la vía de cómo seleccionar a las personas mejor capacitadas. Y desafortunadamente los que la llevamos de perder, en caso de que esta reforma no se tome en cuenta de manera abierta, que no tome en cuenta un diálogo para poderla reconstruir, los que la llevamos de perder, pues ahora sí que somos las nuevas generaciones. Somos los que nos va a tocar lidiar con este sistema cuando colapse, porque así como se está planteando, pues muy seguramente va a colapsar si no se hacen las adecuaciones que los expertos en la materia, jurídicos, no políticos, están poniendo sobre la mesa. Y qué bueno que también nosotros decidimos arrancar este programa poniendo este tema tan importante aquí sobre el diálogo. Fer, me gustaría que en otra ocasión nos acompañaras porque el tiempo se nos está acabando. Me gustaría que ahondáramos un poco más acerca de cómo se estructura el Poder Judicial, porque a mí me impresionó que siendo un aparato tan importante en la función del Estado mexicano, esté tan limitado presupuestariamente hablando y además quieran limitarlo todavía más, ¿no? O sea, es una contradicción, que quieren hacer más con menos. No. Entonces, humanamente no es posible. Cuando que tú ves que político que entra a algún cargo de diputado, de senador, incluso de presidente de la República, entra pobre o con la bandera de la austeridad, pero sale enriquecido, o su familia salen con mansiones en todos lados, ¿no? Entonces, de esas paradojas que le duelen al pueblo de México, claro, que le gusta informarse. En fin, muchas gracias, Fer. Gracias. ¿Algún punto de contacto que quieras compartir? ¿Algún correo por alguna duda que quieran tener o saber más algún ciudadano en general? Con todo gusto, les puedo proporcionar mi teléfono personal. Es el 8711-669244. Ahí estoy abierta a cualquier inquietud.
De hecho, si me permites hacer el comercial, adelante. Estamos viendo como servidores públicos hacer próximamente también foros de difusión para informar oportunamente a la ciudadanía con información real, no políticamente hablando, sino lo que es el Poder Judicial Federal, lo que hacemos, cómo lo hacemos y que nos conozcan. Porque desgraciadamente, como lo decías hace un momento, la gente no sabe qué función hace cada miembro de su historia política. Pues la verdad, yo encantado de saber que estás en este proceso, encantado de saber que estás dando la lucha por la autonomía del Poder Judicial. Y pues, amigos, no me queda más que agradecerles por haber estado aquí en un programa más de Laguna Cómo Vamos a través de Frecuencia UAL, que hoy también se está transmitiendo, además del 98.7 de FM, en las instalaciones pues que nos presta la Universidad Autónoma de La Laguna para hacer un trabajo más visual, para llegar a más gente a través de nuestras redes sociales. Agradecemos mucho a las autoridades de la universidad y pues bueno, nos vemos dentro de 15 días. El próximo programa va a estar igual de interesante porque tocaremos temas económicos, temas de dineros que nos duelen mucho también a los mexicanos. Fuerte abrazo, que estén muy bien. El Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y Frecuencia UAL presentó Laguna, ¿cómo vamos?